nombre es Ladislao Juan Ramos Rodríguez y les voy a hablar sobre el sistema límbico. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargado de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestras conductas. Esta parte del cerebro ha suscitado siempre muchas curiosidades en la comunidad científica y en el mundo de la psicología. Eso es debido a que resulta increíble investigar cómo una parte tan concreta de nuestra anatomía puede regular algo tan importante como ser nuestras emociones. Entonces, ¿qué es el sistema límbico? Es un conjunto de zonas cerebrales que siempre ha sido definido como lo entendemos hoy en día. A lo largo de la evolución histórica y los avances en neurociencias, el término de sistema límbico ha ido evolucionando hasta que la definición que tenemos hoy en día. Evolución del término. 2 siglos atrás, un científico llamado Paul Broca se refirió por primera vez al sistema límbico para referirse a la zona adyacente a la glándula pineal. Broca habló de un gran lóbulo límbico y en ese término englobó toda la cara medial de los hemisferios cerebrales alrededor del cuerpo calloso. También introdujo en ese gran lóbulo los bulbos olfatorios. Posteriormente, James Papez descubrió un circuito formado por estructuras nerviosas que también formaban parte del sistema límbico. Este neurólogo es conocido por ser el primero que propuso un modelo anatómico para las emociones y poner bajo el foco científico todo aquello relacionado con el plano sentimental. Tuvimos que esperar hasta 1952 para que Paul MacLean acuñara el término del sistema límbico que conocemos hoy en día. Este científico definió las estructuras neuronales implicadas en ese sistema y propuso varias teorías acerca del cerebro y su evolución. En ellas, afirmaba que el sistema emocional era el más avanzado de todos ellos y que era algo propiamente de mamíferos muy avanzados. Buenos días con todos. A continuación vamos a hablar sobre la amígdala. La amígdala es una estructura en forma de almendra en el cerebro. Como con la mayoría de las otras estructuras cerebrales, en realidad tenemos dos amígdalas. Cada amígdala se encuentra cerca del hipocampo, en la porción frontal del lóbulo temporal. El complejo amigdalino es parte importante de la vía mesolímbica, vinculando la emoción con las respuestas fisiológicas y conductuales propias de su experimentación. Se trata del principal núcleo que se encarga de la gestión emocional. ¿Cuál es la función de la amígdala? Integra la información explícita del procesamiento emocional con la acción, es decir, es la responsable de que podamos escapar de situaciones de riesgo o peligro, y la que nos obliga a recordar traumas infantiles y todo aquello que nos ha hecho sufrir en algún momento. A continuación, mi compañera Nayeli Pacheco. El hipocampo es una de las 3 regiones del sistema vía límbica que más se asocia a la memoria y el aprendizaje, permitiendo la formación y la recuperación de recuerdos y asociándolos a la valoración emocional que se realiza de la experiencia. Hoy veremos 3 puntos: dónde se encuentra, qué ocurre cuando se altera y sus principales funciones. ¿Dónde se encuentra el hipocampo? Se encuentra muy bien localizado y conectado a diferentes regiones del cerebro. Se encuentra situado en el lóbulo temporal medio, junto con otras estructuras cerebrales como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, la corteza singular, la corteza frontal, los cuerpos mamilares y el fórnix, que forman parte del sistema límbico y se encargan de gestionar las respuestas fisiológicas que pertenecen a la parte del cerebro más antigua y profunda y primitiva, en una parte del cerebro conocida como la arquicorteza. ¿Qué ocurre cuando se altera el hipocampo? Puede generar problemas a la hora de generar nuevos recuerdos, ya que sufrió una lesión que puede provocar amnesia, afectando los recuerdos específicos pero dejando intactos el aprendizaje de habilidades
o capacidades, como hemos dicho antes, relacionados con la memoria declarativa. La memoria no declarativa permanecería intacta y sin lesiones. Por ejemplo, una persona que tenga una lesión en el hipocampo no va a recordar cómo montar una bicicleta, pero sí puede aprender a montar la bicicleta. Tras la lesión, no recordaría nada de haber visto una bicicleta. El hipotálamo se integra en el sistema emocional controlando las respuestas vegetativas a las emociones a través de los sistemas simpático y parasimpático. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición del tema, la estructura del sistema límbico, les hablaré del fornix. Vemos en la primera imagen, podemos observar este arco de color piel. ¿Qué es el fornix? El fornix o trígono es un conjunto de fibras nerviosas del cerebro que forma parte del sistema límbico, implicando en la emoción, la motivación y la memoria a largo plazo. Conecta distintas regiones del encéfalo como el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, los núcleos septales, el núcleo accumbens y muy relevante en la función de la dopamina y la GABA. Voy a hablarles de la estructura. En la segunda imagen, el fornix es una estructura de sustancia blanca, también conocida trígono o bóveda de 4 pilares, por poseer 2 proyecciones anteriores y 2 posteriores, llamadas, como vemos en la segunda imagen, podemos ver 2, posterior, posterior y anterior, que también las llamamos como pilares o columnas. Desde un punto de vista de la función del fornix, esta estructura fibrosa participa en la unión de todos aquellos elementos del sistema límbico del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, conectando áreas corticales anteriores con áreas corticales posteriores, como contralaterales. Es decir, se cruza la información. Podemos ver en la segunda imagen, ya un poco más grande, podemos ver que está formada por corpos mamilares, columnas do fornix, del cuerpo de fornix, comensura de fornix, ramos de fornix, funría hipocampo, hipocampo, corpos amigdaloides. Esta parte del arco de Cornix podemos ver. Las columnas anteriores del fornix se comunican con los núcleos hipotalámicos posteriores llamados corpos mamilares. Ahí podemos ver corpos mamilares. En la segunda imagen podemos ver ahí también las columnas posteriores se comunican con los núcleos del telencéfalo dispuestos en el sector posterior e inferior del hipocampo, llamados núcleos o cuerpos amigalignos. Podemos ver que en la segunda imagen está más estructurado. Podemos observar el fornix. Vamos a pasar a la siguiente imagen, a la siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre los trastornos y problemas en el fornix. Las lesiones en el fornix, que son causadas con frecuencia por tumores, enfermedades neurodegenerativas y por accidentes cerebrovasculares, pueden provocar la amnesia anterógrada, que consiste en una incapacidad para consolidar información nueva en la memoria a largo plazo. Se ha encontrado que los daños en el fornix afectan en mayor medida al recuerdo libre que a la memoria de reconocimiento, de modo que los déficits se relacionan principalmente con la recuperación de los recuerdos episódicos. Es importante señalar
que en el fornix permite la conexión entre distintas regiones que componen el sistema límbico, así como los dos hemisferios del cerebro y las regiones anteriores y posteriores del córtex. Aunque es extraño que suceda, hay casos en los que se da la ausencia congénita de esta estructura fibrosa. Además, existen problemas que pueden afectar al fornix, como los tumores, herpes o la esclerosis múltiple, dando lugar a diferentes problemas en esta estructura. Podemos ver que estas cositas, estas situaciones o estos problemas, se podría decir, afectan al fornix. Gracias, compañeros. Mi nombre es Gonzalo Guevara Chambilla y voy a exponer acerca de los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares son una pareja de pequeñas estructuras encefálicas de forma esférica que están situadas en el sistema límbico, la parte del cerebro que se encarga de generar y regular emociones. Los cuerpos mamilares están ubicados en el fornix, también llamado trígono, un área que conecta el hipocampo con el diencéfalo, siendo esta última una estructura situada justo en el cerebro del encéfalo y responsable de muchas tareas de importancia vital. Conexiones. Por un lado, los cuerpos mamilares reciben impulsos nerviosos de la amígdala, relacionada con la regulación de los niveles hormonales y con las respuestas emocionales intensas, y del hipocampo, que como ya hemos visto es una especie de directorio de recuerdos que son almacenados en otras partes del cerebro. Por otro lado, los cuerpos mamilares mandan información hacia el tálamo, la estructura cerebral más grande del diencéfalo, encargada de integrar información sensorial y de generar respuestas inmediatas ante ciertos estímulos. Sus principales funciones de los cuerpos mamilares son recepción de impulsos nerviosos procedentes de la amígdala y del hipocampo, reenvío de estos impulsos hacia el tálamo a través del tracto mamilotalámico. Participan en los procesos de la memoria. Esta se ve afectada con frecuencia en los alcohólicos cuando sucede la enfermedad de Wernicke. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Les voy a exponer sobre el- la corteza cingulada o el giro cingulado. Vamos a comenzar con el significado de la palabra cingulado. Es una palabra que está en latín y significa eh, un, un sector de la cabeza cerebral que rodea al cuerpo calloso. Eso significa cingulado. Es un sector de la cabeza cerebral que rodea el cuerpo calloso. Ya. Ahora vamos con el tema más a fondo, que la definición, que realmente es la corteza cingulada o giro cingulado. Es considerado como un intermedio entre la corteza primitiva y la neo o nueva corteza. Se le incluye como parte del sistema límbico. Recibe y envía proyecciones al resto del mismo sistema y a diferentes regiones de la corteza frontal. ¿Qué papel desempeña la corteza cingulada o giro cingulado dentro del sistema? Desempeña el papel vital en casi todos los sentimientos y los comportamientos también del ser humano, desde la emoción, atención, aprendizaje, memoria, percepción del dolor físico y emocional. La corteza frontal. La corteza frontal o córtex prefrontal es la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro y se ubica por delante del área motora y premotora. Esta región cerebral está involucrada en la planificación de comportamiento cognitivo, en la expresión de la personalidad, en los procesos de toma de decisiones y en la adecuación del comportamiento social en cada momento. Se considera que en la actividad fundamental de esta región cerebral está la coordinación de pensamientos y acciones de acuerdo con metas internas. El término médico
más utilizado para referirse a las funciones desempeñadas por la corteza prefrontal es función ejecutiva. Este término hace referencia a la capacidad para establecer distinciones entre pensamientos conflictivos, realizar juicios acerca del bien y el mal, predecir las consecuencias futuras de las actividades actuales, trabajar conforme a metas determinadas, realizar predicciones de resultados, creación de expectativas y control social, es decir, la capacidad para inhibir comportamientos impulsivos que, de no ser suprimidos, podrían desembocar en un resultado socialmente inaceptable. Corteza orbifrontal. La corteza orbifrontal forma parte del sistema límbico. Su nombre se debe a su posición, ya que se encuentra situada sobre las órbitas en las que se ubican los ojos. Su función. En los humanos, la corteza orbifrontal es una estructura muy importante que interviene en la manera en cómo experimentamos las recompensas, realizando un cálculo de su valor motivacional, que consiste en juzgar si pensamos que algo será agradable o no. La corteza orbifrontal permite al encéfalo mantenerse flexible, valora contexto interno y externo de la recompensa y juzga de este modo lo importante, agradable o reconfortante que será la experiencia. Las personas que padecen lesiones en la corteza orbifrontal no ajustan el valor de la recompensa de la misma forma. Sus respuestas siguen siendo conscientes independientes de la experiencia previa. Ahora tocaremos el tema de la vía mesolímbica. El sistema nervioso humano está compuesto por millones de neuronas que se conectan entre ellas formando complejas redes neuronales. Las diferentes redes suelen encargarse de transmitir distintas informaciones, permitiendo el funcionamiento de diversos sistemas con funciones distintas. Una de las vías más importantes para nuestra supervivencia es la vía mesolímbica. Se entiende por vía mesolímbica a uno de los principales circuitos dopaminérgicos cerebrales, el cual se conecta el mesencéfalo con el sistema límbico, yendo desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, conectándose con otras estructuras como la amígdala e incluso la corteza prefrontal. La vía mesolímbica ha sido identificada con el mecanismo de recompensa cerebral, incluyendo la mayor parte de estructuras que forman parte de este. Así pues, se trata de un circuito de gran importancia para el desarrollo y funcionamiento del ser humano, siendo fundamental en la captación y experimentación de sensaciones de placer y gratificación. Ello permite que nos acerquemos a la estimulación, permitiendo, por ejemplo, que queramos comer o mantener relaciones, debido a la experiencia de satisfacción. Del mismo modo, su correcto funcionamiento de esta vía nos permite aprender al reforzar nuestra conducta, buscando repetir las mismas acciones en aquellas situaciones estimulantes semejantes a las que provocaron su activación de la sensación de gratificación. Con ello, nos permite en gran medida el aprendizaje y el condicionamiento de la conducta. Asimismo, tiene una importante participación en aspectos como la gestación de las emociones y las relaciones fisiológicas, que de ellas se derivan, el control conductual, la impulsividad y la motivación. Las vías mesolímbicas no es una estructura en sí, sino un conjunto de ellas que trabajan de manera conjunta, formando una red a través de la cual circula la información. Son numerosas las estructuras corticales y subcorticales que forman parte de esta vía, resultando las siguientes algunas de las más descartables. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el área tegmental ventral. Es un origen donde se encuentran los cuerpos de las células dopaminérgicas en el sistema dopaminérgico mesocortolímbico
y se encuentra ampliamente implicado en el sistema de recompensa natural del cerebro, el mismo que actúa en numerosas adicciones. Es importante en la cognición de la motivación, el orgasmo y de dependencia de drogas, emociones intensas relacionadas con el amor y varios desórdenes psiquiátricos. El área tegmental ventral contiene neuronas que se proyectan hacia numerosas áreas del cerebro, desde la corteza prefrontal hasta el tallo cerebral, pasando numerosas regiones entre estas dos. Les voy a hablar también un poco más sobre la anatomía de esta área. Les voy a comentar un poco más para que podamos entender. El área tegmental ventral es un conjunto, ya sabemos, de neuronas. Nuestro cerebro posee dos áreas dopaminérgicas muy importantes: la sustancia negra y el área tegmental ventral, que se encuentra situada de forma adyacente la una de la otra. Sin embargo, mientras que la sustancia negra proyecta sus neuronas dopaminérgicas a lugares como el cuerpo estriado y se asocia comúnmente al movimiento, el área tegmental ventral se dirige principalmente hacia el córtex prefrontal y el núcleo de accumbens. El área tegmental ventral posee 4 núcleos primarios: los núcleos paranigrales y área pigmentada parabronquial, que contienen muchas neuronas dopaminérgicas, y el área parafiscicular retroflexa y la cola tegmental ventral. Además de las neuronas dopaminérgicas, también poseen las neuronas GABAérgicas, que se proyectan a regiones como la corteza prefrontal o el núcleo de accumbens, compensando la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Esto lo que podemos ver es la estructura del área tegmental ventral. Gracias. Nuevamente soy Wilfredo Mamani y vamos a continuar con el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una pequeña región en el centro del cerebro, vinculada a la habilidad de experimentar placer y recompensa. Una de las características de este núcleo es que se le considera involucrado principalmente en el sistema de recompensa o de refuerzo conductual positivo. Tiene dos subregiones, una que es la motora y la límbica, conocidas también como corteza y núcleo. Una de las características adicionales que tiene este núcleo es que cuando se estimulan eléctricamente cierto grupo de neuronas en esta área, o cuando se presentan los llamados reforzadores conductuales positivos naturales, tales como la presencia de alimentos agradables, dinero, sexo, etc., se produce la liberación de dopamina y con ello la activación de receptores dopaminérgicos en este núcleo. Continuando con la exposición, las interconexiones de la accumbens con la amígdala cerebral sugieren un alto contenido emocional en las decisiones que implican recompensa. El núcleo accumbens y el bulbo olfatorio forman colectivamente la parte ventral del cuerpo estriado, que es parte de los ganglios basales. Para terminar, el núcleo accumbens es una interfaz cuyo papel neurobiológico es integrar la motivación con la acción motora. Su función consiste en transmitir aquella información motivacional relevante que hace que se ponga en marcha las acciones motoras necesarias para lograr la satisfacción o recompensa que se espera. Ahora les voy a hablar sobre el núcleo de la estrella terminal. La estrella terminal cubre la vena tálamo-estriada, marcado de la línea de separación entre el tálamo y el núcleo caudado.
como puede apreciarse a partir de las diserciones gruesas de los ventrículos del cerebro. Ahora vamos a hablar sobre sus funciones. Para comenzar, participa en la respuesta del estrés y la ansiedad. La estría terminal también parece indicar la identidad sexual y en particular la teoría de la esencia femenina, de la transexualidad. Algunos estudios parecen indicar que las mujeres transexuales, mujeres nacidas con cuerpo masculino, pero que se sienten mujeres, tienen una proliferación celular de tipo normativo femenino en el núcleo del lecho de la estría terminal, mientras que en el caso de los hombres transexuales, es decir, los hombres nacidos con cuerpo femenino, pero que se sienten hombres, tienen una proliferación celular del tipo normativo masculino. Se piensa que está mediado por niveles bajos o excesivos de andrógenos en útero y en neonato. Corteza prefrontal media. Regulación, procesos motivacionales y control de atención sostenida. Su principal función es la expresión de emociones asociadas a las situaciones personales y sociales. Implica en la forma de decisiones emocionales. También regula el control del comportamiento.